Buenos días, bienvenidos a una edición más de Diálogos de la Romanidad y en esta ocasión lo que vamos a hacer es algo especial respecto a lo que hemos estado o hemos venido haciendo hasta ahora, porque vamos a hacer una entrevista, digamos, un monográfico dedicado a Manuel León Béjar, que es pues un eximio arqueogastrónomo. Es una palabra que a mí me gusta mucho, no sé si a él le gusta la utilización del término, pero a mí me parece que lo define bastante muy bien. Es un gran arqueogastrónomo español y lo de arqueogastronomía viene porque existe toda una rama del saber, podemos llamarlo así, de que se dedica a recuperar producciones. Por ejemplo, en el caso de Manuel, ha hecho mucho en cuestión de vinos, el garum y todo esto, y no solamente no es a partir de lucubraciones de cómo podrían ser las cosas, sino siguiendo métodos, investigaciones muy científicas. Por eso podemos emparentarlo, yo creo que bastante legítimamente con la ciencia, o eso es lo que yo veo desde fuera. Mi primera pregunta será para Manuel en ese sentido, solo que antes quiero presentar que he sido un poco mal educado a mis otros dos compañeros que vamos a entrevistar. Estamos aquí los tres fundadores del Día de la Romanidad, pues estamos en esta ocasión Federico Romero, Hola, eh, ¿qué tal? Buenos días. Pedro Villanueva, Buenos días, un encantado. servidor que soy León Arsenal. Los tres, bueno, pues fuimos los impulsores de Día de la Romanidad hace ya 3 años y tenemos a Manuel con nosotros. Y mi primera pregunta, abro yo el fuego, es eso. ¿Estoy acertado en el sentido de que la arqueogastronomía es algo más que estas lucubraciones de cómo podrían haber sido las cosas y que se basa sobre todo en investigaciones muy científicas y muy, pues eso, que es una disciplina en todas las dimensiones de lo que la palabra significa? Bueno, pues sí, la arqueogastronomía, como su propio nombre indica, viene a ser una disciplina de la arqueología experimental, ¿no? Hasta hace poco las definiciones que, digamos, se giraban en torno a la arqueogastronomía, pues estaban relacionadas, pues, o surgían desde el punto de vista desde el mundo del turismo, de la gestión turística, y lo que hacían era relacionar de mayor o menor manera una actividad de ocio relacionada con el turismo cultural, turismo arqueológico, unida a una experiencia gastronómica que no tenía por qué, evidentemente, consistir en la recuperación de recetas, tratados o procesos tecnológicos de alimentos de cualquier época histórica, prehistórica. Pero desde hace aproximadamente unos años, desde el año 2012-2013, distintos equipos de investigación de universidades como, por ejemplo, Sevilla o Cádiz, también haciendo investigaciones como en la Universidad Rovira y Vigil relacionadas con cerveza. Y lo que se está, digamos, definiendo, esta disciplina experimental de la arqueología, es como una ciencia que estudia la recuperación de determinados de los procesos tecnológicos de determinados alimentos que en distintas épocas, ¿no? Y a ese, digamos, a ese compendio, a esa formalización teórica, vamos andando los pasos para intentar que poco a poco se vaya consolidando como una disciplina más de la arqueología experimental, pero que evidentemente tiene un trasfondo y se basa en investigaciones de carácter científico, evidentemente tanto del campo de la tecnología de los alimentos como del campo de la arqueología y el patrimonio histórico. Bueno, y Sí, más o menos. antes de dar paso a mis compañeros, para complementar esto, quisiera decir que Manuel ha trabajado profusamente en universidades en este tema y que esto tiene una dimensión, digamos, de saber puro, de conocimiento, pero también tiene una dimensión comercial, que, que bien saben los dioses antiguos que este país ahora mismo necesita de iniciativas y de nuevos nichos económicos y comerciales. Entonces, Manuel, quiero decir que durante años ha trabajado en el campo más erudito del tema, pero también ha trabajado todo lo que son las líneas comerciales, todas las líneas de producción y comercialización. ¿Nos podrías hablar de estas dos vertientes en las que ya llevas, creo, un montón de años, además? Claro, sí, prácticamente desde el año 2013, ¿no? Sí es interesante, por ejemplo, en todo este
toda esta investigación, la divulgación científica que se hace al respecto, ¿no? Y eso, evidentemente, en temas de no solamente reproducir progresante, porque te permite conocer mucho sobre producción de alimentos, sobre tecnología, te permite conocer sobre comercialización, pero sobre todo lo interesante también es socializar y divulgar esos conocimientos científicos, ¿no? A partir de ahí empezamos a generar una serie de actividades en instituciones culturales, en museos y también en edificios y conjuntos relacionados con el turismo cultural, y eso nos dio pie a no solamente divulgar esos conocimientos científicos, sino también nos dio pie a poder, sobre todo, reconstruir físicamente el alimento. Actualmente hay tesis doctorales sobre la recuperación de garum, hay trabajos que estábamos desarrollando sobre recuperaciones de distintos tipos de garum, distintos tipos de vino, y ahora pues nos estamos enfrentando pues a la reconstrucción de física de lácteos y de también productos como tan interesantes como el pan, que estamos haciendo investigaciones a nivel físico-químico y microbiológico que entendemos que pueden ser muy interesantes, ¿no? Y estamos, evidentemente, reproduciendo esos productos bajo marcas determinadas, como pueden ser Flor de Garum, como puede ser Baetica para lo que es la salsa Garum y sus derivados, Baetica Columela, como es en el caso de los productos de carácter enológico, los distintos vinos, sobre todo de época alto imperial romana, aunque últimamente también estamos haciendo ensayos con vinos bajo imperiales. Y también estamos desarrollando una línea de lácteos, ¿no? Entonces, todo eso, evidentemente, se produce, se comercializa e intentamos llegar, evidentemente, a interpretar la historia y hacer productos, ¿no? Y hemos llegado, digamos, a comer a través de un portal que de productos, sino otros productos, por ejemplo, que se están haciendo en otras partes de la península, como en Cataluña, que se están especializando en el campo de la producción de cervezas, ¿no? Hay marcas como, por ejemplo, Ibérica o Encantada, que reproducen cómo eran este tipo de bebidas, en mayor o menor medida, en época neolítica y en época ibérica, con lo cual es un tema bastante interesante. Ligado a esto, pues evidentemente, como no solamente queremos poner en valor la reproducción de este tipo de productos, por muy interesante que sea su aroma, su sabor y que sea un disfrute para los sentidos, también hemos incorporado pues una especie a la página web, Arqueogastronomía, una especie de blog en el que nos vamos a centrar solamente en lo que es la producción y la tecnología de los alimentos, ¿no? Porque nos parecía interesante poner un poco en valor las investigaciones que se están haciendo, ver cuál es el origen de este tipo de alimentos y cómo son los procesos de construcción que se hace. Hasta ahora prácticamente lo que importaba era en el mundo de la agroalimentación y se utilizaba la historia pues como un pretexto para darle calidad a un producto, no para darle contenido. Nosotros estamos haciendo justamente lo contrario. Cogemos el conocimiento, investigamos, recreamos ese producto en base a una experimentación de carácter científica e intentamos que, evidentemente, ese producto llegue al consumidor final. Es diferente, sí, porque ha habido una evolución del gusto. Se formula con otras especies, con otros ingredientes totalmente distintos a los actuales. Las cervezas, por ejemplo, no tienen lúpulo, los vinos no tienen una carga añadida de sulfitos, porque no se conocían prácticamente hasta el siglo XV, hasta la XIV, pero hay otra serie de elementos que entran, ¿no? Te puede gustar más, te puede gustar menos, como decimos, pero evidentemente es un proyecto que tienes que ser científicamente fiel. Con lo cual cada día está ganando más adeptos, ¿no? Hace poco prácticamente por la actividad que tenemos tuvimos que dejar el proyecto online parado hace un par de años, pero lo hemos vuelto a retomar y la verdad es que la respuesta está siendo bastante interesante, la verdad. No solo a nivel científico, sino también a nivel social. Llevamos prácticamente un mes con el proyecto online abierto y nos estamos llevando grandes satisfacciones. Qué interesante, Manuel, de verdad, porque realmente es otro nuevo ejemplo de cómo el pasado, en este aspecto, en este caso los sabores del pasado, pueden ser un camino para el futuro, ¿no? Y una actividad económica que además está realmente por difundir y por divulgar entre la sociedad y yo creo que tiene muchísimo futuro. Una pregunta para una persona como yo, por ejemplo, que soy de Madrid,
¿cómo puedo hacerme con tus productos? Me estaban preguntando por aquí en el chat. Pues mira, eso prácticamente clicas en arqueogastronomía.com, www.arqueogastronomía.com, y hay una serie de pestañas, ¿no? Una hace referencia, digamos, a, como ya hemos comentado antes, al blog. Otra hace referencia, pues, a todas las experiencias que tenemos en distintos conjuntos arqueológicos y demás, que unimos un poco lo que es la experiencia de una cata, maridaje con productos de época romana y productos medievales que hemos reproducido, con una especie de tour a un entorno arqueológico. Y después hay una pestaña que es la tienda, y en la tienda picas y ahí hay una especie de muestrario de productos que puedes, pues, desde conseguir sal de unas salinas romanas de interior, como son las de Iptuzzi, hasta cervezas reconstruidas a partir de levaduras ibéricas o levaduras de época neolítica, ¿no? Que están reconstruidas como ya hemos dicho antes, por la Universidad de Rovira y Vigil, hasta vinos, digamos, cosechados y producidos según las reglas del Cister en un auténtico monasterio, supervisada por nosotros, evidentemente, la producción, hasta los vinos romanos que tenemos de Baetica Columela, ¿no? Como Mulsum, vinos de rosa, vinos de violeta, una gama bastante interesante, la verdad. E incluso quesos que están formulados con un proceso de afinamiento creado por Columela, que hemos reproducido mediante fermentación maloláctica, ¿no? Yo he tenido la suerte ya de probar vinos y el garum. Tengo que advertir a los que nos están oyendo que, ojo, es un camino no retorno, porque son francamente deliciosos. Estoy deseando probar nuevos productos que poco a poco, entrando en arqueogastronomía.com, probaré. Sí, sí. Reflexionaba con lo que decías, hablabas del vino, hablabas de productos que realmente han estado globalizados desde la antigüedad en su consumo, sobre todo en cuanto a la cuenca mediterránea. Pero me llama mucho la atención el ejemplo que comentas del garum. Del garum en el sentido de que fue un producto en su momento que estaba globalizado su consumo a todo el imperio y que duró ese consumo prácticamente siglos, ininterrumpidamente, y que no nos transmitió al presente, a diferencia de otras muchas cosas, el Imperio Romano. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las causas de que el garum no haya llegado a nuestros tiempos? De esa manera. Las causas son, sí, las causas son múltiples. Y bien puede ser, evidentemente, por una evolución del gusto, por cambios y injerencias de pueblos y poblaciones en la zona del Mediterráneo, como bien sabéis, a partir de finales del tercero, del cuarto, pero sobre todo también, evidentemente, porque también hay un contexto de crisis económica, una crisis en la cual no se puede garantizar muchas veces la seguridad marítima, y en el que prácticamente, pues, las ánforas empiezan a desaparecer como en bases, digamos, de transporte de larga distancia, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿para qué queremos ánforas? ¿Para qué queremos un producto costoso de un alto coste, como eran algunas variedades de producción, como eran variedades de garum? Y digamos que de gran nivel desaparece, y las grandes factorías de salazones pues empiezan a producir productos, pues, a escala local, ¿no? Y poco a poco, digamos, que van desapareciendo o se van transformando, pues, no. Perdona, Manuel, me parece que te estás entrecortando. No, sí, no se te ha entendido bien, aunque bueno, en resumen lo que podemos decir de lo que acabas de decir es que se produjo una ruptura de los mercados comerciales. ¿Hola? Que impedía... Hola, ¿me oyes Sí, ahora, Manuel? exacto. Sí, que se produjo Sí, una te ruptura de escucho. los mercados comerciales que impidió una comercialización adecuada de un producto que dependía de eso, ¿no? De un mercado Sí, global exacto. bastante grande, ¿no? Exacto, entre otros factores, evidentemente, que todavía estamos descubriendo, ¿no? Pero sí es verdad que se produce una segmentación del mercado y poco a poco ese producto, pues, deja de tener sentido, ¿no? Y a lo mejor, pues, sobrevive en la misma zona del estrecho de Cádiz, ¿no? Todo lo que es la industria de salsamenta, de salazón sólida, sobrevive, se desarrolla, sigue, digamos, el sistema de almadraba, que va evolucionando hasta lo que es la actual almadraba. En época romana se parecía más a un sistema de Jávega, y se siguen produciendo el salazón sólido. En tanto en cuanto el líquido, pues evidentemente, al no tener una demanda, pues se deja de producir, ¿no? Va desapareciendo. En otras zonas del Mediterráneo central, pues digamos que el proceso
tecnológico, pues digamos, se acorta. Tenemos, por ejemplo, pasamos de un garum que se produce en 21 días con un proceso, proceso, digamos, de estabilización y de activación bacteriana, al que se le retira el agua, en la salmuera que crece dentro de la pileta y después se remueve y sigue fermentando durante 21 días, pues de eso nos quedamos con un proceso mucho más corto, en el cual pues no llega, digamos, hasta el final, sino que esa salmuera primera se retira y se convierte en colatura, que es una especie de elixir de anchoa, de pescado en salazón, y que se aprovecha pues para... Eso lo hacía más barato, ¿no? ¿Perdón? Eso lo hacía más barato, ¿no? Eso lo hace mucho más barato, evidentemente. Eso lo hace mucho más barato y mucho más rápido, sobre todo. Y con respecto al vino que tomamos hoy en día, ¿cuáles son las diferencias básicas con respecto al vino que tomaban los romanos, por ejemplo? Muchas. La verdad es que muchas, ¿no? Sí es verdad que los vinos jóvenes, date cuenta que como no conocían el sulfito como aditivo del vino, pues utilizaban pues desde hierbas aromáticas, plantas, flores para potenciar, incluso por ejemplo membrillo para potenciar la durabilidad del vino, hasta por ejemplo podían utilizar otra serie de productos para aromatizarlo, ¿no? Y aumentar sus cualidades organolépticas, ¿no? A partir de ahí, pues eran muy comunes utilizar sal, sí, como elemento de conservación, también para clarificar las lías, las levaduras en el vino para que precipitaran. También se utilizaba fenogreco para quitarle acidez a los vinos, pues miel como elemento de carácter antimicrobiano. Es decir, había una serie de elementos que se le añadían a los vinos de calidad. Y después hay algo importante, ¿no? Una vez que el vino se terminaba en bodega, casi siempre en bodega, pues lo que se le daba es una especie de cocción para quitarle actividad de agua, concentrar los azúcares y que tuviera mayor durabilidad. Esto no solamente se demuestra en torno al vino, sino también en torno al garum. ¿Para qué? Para preparar el vino para ese tipo de viajes, ¿no? Incluso pues había productos que se reducían a partir del mosto, como era, por ejemplo, el de frutum, que se envasaba en unas ánforas, el contenedor característico eran las ánforas Alter 70 y viajaban de una punta a otra del Mediterráneo. Y era como una especie de mosto reducido, como una especie de arrope, que una vez que llegaba, digamos, a su destino, se mezclaba con otros mostos para avivar y producir las fermentaciones, ¿no? Es una especie de proceso parecido a la chaptalización, ¿no? Que hacen hoy los franceses y los alemanes para que arranquen algunas veces en condiciones extremas los vinos a fermentar. ¿Eso podría explicar que se mezclaron entonces con agua? Porque eran licores muy densos. En algunos momentos se llega a pensar, hombre, todo viene, digamos, también viene sobre todo desde un uso, desde un punto de vista de carácter ritual, ¿no? Pero sí es cierto que hay algunos vinos que podían mezclar con agua o con mosto, evidentemente, para, digamos, aligerar esa especie de masa, de pasta, que se embarcaba en las ánforas y que se había sido reducido en actividad de agua para poder conservarse mejor durante el viaje. ¿Vale? Eso sería una explicación en parte. Sí es cierto que los textos también hablan de que muchas veces el vino pues, no se bebía mezclado con agua, porque evidentemente era una pena, entre comillas, ¿no? Y se ingería, ahí se ingería directamente, ¿no? Pero sí es cierto que muchas veces aparecen en los textos, sobre todo en Apicios, nos hemos dado cuenta de que aparece, digamos, una forma de hacer vino de manera casi instantánea. Se coge un merum, un vino, y se le añade que sí, pétalos de rosa, se le añaden otros productos como la miel, y se convierte en mursum, Eso normalmente no era así. El vino se producía, como ya hemos dicho en determinadas ocasiones, en una bodega, ¿vale? Digamos, a gran media escala, pero sí es cierto que hemos comprobado que con el tiempo, pues como son productos naturales con los que se producía, pues la curva de aroma prácticamente va bajando. Y lo que se hacía era refrescar el vino con esos ingredientes, avivar el aroma y el sabor. Por eso aparece en los textos gastronómicos de Apicios esa referencia a hacer vino. Después, por ejemplo, Palladio, en sus obras, pues cita textualmente la diferencia, se ve la diferencia entre lo que es un mursum, que es un vino que está fermentado con miel y reducido en bodega, posteriormente de un oenomeli, que es una mezcla de miel, meli y oenos vino, que se preparaba de manera instantánea. Con lo cual, todo este tipo de elaboraciones que aparecen en Apicios nos da pie a pensar que sean, digamos, técnicas para avivar y refrescar el sabor de los vinos.
pero que necesitan de un proceso complejo que no se puede hacer, digamos, en ad hoc, en un punto, digamos, anexo de la mesa de banquetes o una preparación de carácter previa, porque prácticamente para reaccionar ese tipo de sustancias pues necesitan pues una preparación, ¿no? Porque si tú tomas vino, al vino le añades miel, eso se convierte en un geyser, empieza aquello a fermentar, sobre todo el vino de esa época que tenía una cantidad de tanino, y después tenemos algo que sigue fermentando en nuestro estómago, fíjate. Y Madre mía. ellos, evidentemente, tenían una técnica culinaria bastante refinada. Por eso, digamos, distinguían lo que era el mulsu de esa bebida llamada, bueno, mel. Muy interesante. Muy interesante, muy Eh, interesante. Sí, es La un verdad mundo, que la verdad, que es bastante apasionante y ahora estamos escribiendo una serie de artículos tecnológicos relacionados con los procesos tecnológicos del vino, que iremos poco a poco desvelando, pero la mayor parte sí que están reservados para la producción científica que estamos elaborando actualmente, yo que quería, promete ser muy interesante. sí, yo quería preguntarte, quería cambiar un poco, porque, a ver, Manuel, eres un ejemplo en emprendimiento, ¿no? Y quería hacerte una pregunta personal al apunte que decía también Federico, ¿no? Que me parece muy interesante, que es investigar el pasado para proyectar un futuro, ¿no? Tan necesario hoy en los tiempos que también, como decía León, que estamos viviendo, ¿no? ¿En qué momento tú, una vez que terminas tus estudios académicos, dentro de la arqueología, porque todos tenemos esa imagen del arqueólogo en excavación, ¿en qué momento te llama la atención la gastronomía y dentro de la arqueología? Y sobre todo, si verdaderamente España pudo ofrecerte todo lo que tú necesitabas para avanzar en ese emprendimiento que ibas a llevar a cabo dentro de gastronomía, o tuviste que irte a otros sitios para poder indagar más. Hombre, nosotros principalmente, sí es cierto que aquí tenemos un tesauro bastante interesante, ¿no? Y tenemos a disposición pues una gran cantidad de datos, ¿no? Entonces, en ese sentido no hizo falta, digamos, acudir a hacer ninguna beca de estudio en el extranjero, ¿no? Lo que sí, evidentemente, nos hacía falta información desde el punto de vista de la tecnología de alimentos, ¿no? Con lo cual, una vez que iniciamos una serie de proyectos de reconstrucción de la vida cotidiana en Roma, como fue en Santi Ponce, que hicimos una reconstrucción de una casa romana completa, cotidiana vital, que todavía se puede visitar cuando termine este estado de alarma. Pero que pues ahí empezamos a desarrollar pues una serie de ensayos con gastronomía romana y empezamos a hacer ensayos para producir, digamos, vino, ¿no? A partir de ahí sí que es cierto que hacía falta una formación complementaria que no nos la daba la formación en arqueología y patrimonio. Y en esa época pues yo estaba iniciando los cursos de doctorado y tuve que darle un golpe de timón, estudiar química orgánica y matricularme, digamos, en el máster de Ingeniería y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Cádiz, para poder desarrollar, pues, digamos, todo o adquirir todos los conocimientos para iniciar con seguridad todo este tipo de investigaciones, ¿no? Quiero decir que evidentemente aquí tenemos muy buenos profesionales, tenemos muy buenos especialistas. Lo que sí que es cierto, y que muchas veces lo hablo con compañeros de la Universidad de Sevilla, es que aquí realmente lo que nos faltan buenos profesionales, hay campos por descubrir, pero que sí que echamos mucho en falta el I+D+I en el campo de las humanidades. Y el apoyo a la investigación y el desarrollo, digamos, no solamente para lo que es la investigación pura y dura, sino el generar proyectos de emprendimiento en el campo de las humanidades. Está claro que sin un diseño de investigación bien llevado no se puede gestionar adecuadamente el conocimiento y no se pueden abordar este tipo de ensayos y de reconstrucciones de carácter científico, por supuesto, pero digamos que nos falta, digamos, esa pata en el cual se pueda apoyar o se pueda, digamos, defender en la innovación en el campo de las humanidades, ¿no? Y eso lo vemos muy necesario porque después no te encuentras tampoco apoyo para desarrollar la actividad y tiene que ser, digamos, investigaciones que muchas veces cuentas con el apoyo de la universidad, pero para determinados tipos de procesos de ensayos pues tienes que realizar tú mismo la inversión, ¿no?
determinado tipo de actuaciones que todavía pues, no se contemplan. Con lo cual, sí que es cierto que a la hora de innovar en humanidades todavía nos falta mucho recorrido y mucho desarrollo en este país. Es importante la inversión privada también, yo creo, desde ese punto de vista, Pues sí. y aunque sea personal en un principio, luego sí que se puede ampliar a más partes privadas, ¿no? Más inversores. Quería hacerte otra pregunta, si me permites, si me contestas esta pequeña parte, pero te la digo ya para no molestarte y que la hiles, si te parece. Mira, te voy a hablar de un tema personal. Cuando hablabas de la miel y el vino, me ha hecho gracia porque ya sabes que los paisanos por aquí, por la zona de donde soy yo, de Asturias y de la zona que pega Galicia, el Bierzo, pues funcionan mucho con el vino y hay unas buenas bodegas, hay unos buenos emprendedores también en este sentido. Y es un tema personal porque es que en casa precisamente mi padre haciendo vino se le ocurrió hacer durante la fermentación la mezcla con miel. Entonces, como bien comentabas, del tema del volcán, ¿no? Al mezclar la miel y el vino, no sé si estáis emprendiendo en algo de temática miel, porque la miel sí que es un aspecto muy interesante, muy relacionado también con la gastronomía romana, y no sé si tienes algo así. Si me aíslas las dos cosas, perfecto. Sí, mira, en principio actualmente estamos haciendo ensayos con la miel para lo que es el tema del vino como agente antimicrobiano y evidentemente para reforzar la fermentación del musu. Y ahora estamos haciendo ensayos con cerveza. Y estamos fermentando, digamos, el mosto de cerveza con miel, como se hacía también en época romana. ¿Por qué? Porque evidentemente necesitamos digamos, un nido de azúcares para y estamos utilizando miel, como se utilizaba en aquella época, para activar esa fermentación, ¿no? A partir de ahí, pues todavía la verdad que el proyecto está dando bastante de sí y nos estamos encontrando cosas bastante interesantes, pero solamente estamos utilizando la miel como activador, como ingrediente fundamental de activación, porque ya de por sí la miel en la gastronomía romana tiene una presencia aplastante y brutal. Incluso se modulaba su uso no solamente como ingrediente gastronómico, sino sobre todo en repostería, o sea, añadiéndole determinado tipo de especias o cierta cantidad de especias, como era el único edulcorante prácticamente que se usaba en aquella época en cocina, pues con distintos añadidos de especias se podía modular la intensidad del edulcorante, dependiendo del tipo de especia o pimienta que le pudieras echar, ¿no? Sí es cierto que, por ejemplo, que hay indicios de que en aquella época pues se utilizaban otro tipo de edulcorantes, pero ya con carácter medicinal, ¿no? Como era el azúcar de caña, ¿no? Que venía de la parte oriental y era mucho más complejo su uso, su obtención y era un producto muy caro, ¿vale? Pero con la miel en cocina estamos haciendo cosas interesantes. En una investigación que estamos haciendo sobre el uso de salsas culinarias romanas, porque hasta hace poco no sabíamos realmente cómo se utilizaba el garum, pero hemos hecho en los últimos meses del año, pues hemos tipificado una serie de salsas gastronómicas romanas y muchas de ellas, las más complejas, pues llevan miel. Y los aromas y sabores que tienen y que le aportan a las elaboraciones son absolutamente interesantes, ¿no? Pues tenemos una serie de gráficos de araña que cuando la miel incide, digamos, en la formulación de esas salsas de garum, que hemos tipificado más de 40 tipos de salsas de garum, ahí las hemos tipificado y demás, pues los valores se disparan a umami, plátano, balsámico, es espectacular. O sea, el uso y el manejo que tenían de la miel. Y aparte la miel propiamente dicha tiene diferentes tonalidades, ¿no? Depende de la floración, o sea que eso también le da unas características diferentes en cada zona. Claro, y no es la misma la miel de invierno que la miel de verano, totalmente distinto. No tiene el mismo grosor, el volumen, como tú sabrás en esa zona, que es que no es lo mismo, evidentemente, hacer fermentar un vino con miel de invierno que de verano, no tiene unas características totalmente distintas, ¿no? La verdad que es un tema muy apasionante. No nos hemos adentrado todavía en él plenamente, solamente lo utilizamos como catalizador y como elemento, digamos, un poco activador de determinadas fermentaciones, pero es que es un campo tan amplio desde el punto de vista científico que prácticamente estamos empezando
y estamos aprendiendo, ¿no? O sea, y nunca se deja de estudiar y nunca se deja de hacer cosas, ¿no? Ahora estamos con un tema de panificación, intentando cuadrar también todos los cálculos y todos los números que hemos hecho con los sistemas de curación en torno al queso con fermentaciones malolácticas, derivado de unos tratados de Columela, que aunque ya tenemos el producto desde hace un par de años digamos, por decirlo así, en la calle y en experimentación, pues ahora estamos cotejando, digamos, resultados y hemos llevado la fermentación prácticamente hasta 10 meses, ¿no? Para ver la durabilidad y el desarrollo bacteriano que tienen este tipo de formulaciones, ¿no? Y el contenido y los resultados, pues la verdad que son apasionantes, sinceramente. A mí me vais a permitir, pero yo lo estoy pasando fatal entre las horas que son y venga a oír hablar de comida y de bebida. La verdad es que esto es una tortura. Voy a irme corriendo, aprovechando el confinamiento que estoy en casa, al frigorífico, a ver si lo saqueamos, porque esto de verdad es intolerable. Cuéntanos, me ha despertado la curiosidad. Tal vez la miel sea una de las cosas que menos han cambiado en nuestro presente, ¿no? Con respecto a lo del mundo romano. Pero, ¿y el pan y los quesos? Básicamente es lo mismo, ¿comemos lo mismo que los romanos o han evolucionado? Y si han evolucionado, ¿en qué aspecto? Hombre, han evolucionado bastante, ¿no? En aquella época, pues para curar un queso, pues había que recurrir a determinado tipo de productos que, digamos, te permitieran una curación deseada y que pudieran estabilizar el producto, ¿no? O sea, recurrían a mostos, recurrían a vinos, recurrían, por ejemplo, digamos, a cuajos de carácter natural, al poder de transformación que tenía en la hoja de la higuera, por ejemplo, aparecen, ¿por qué? Porque contienen muchas lisinas, que son las mismas enzimas, los mismos aminoácidos que producen la fermentación del garum, ¿vale? Entonces te encuentras pues una serie de elementos que son bastante interesantes, ¿no? Sí existían quesos curados, sí existían quesos semicurados, pero los procesos evidentemente han evolucionado, ¿no? Después está claro que se ha afinado todo el proceso, pero sí que es verdad que se hacía, digamos, una selección digamos, de determinadas tipos de especies, incluso se mezclaba la leche de distintas especies para obtener determinados rendimientos y la mayor parte de los excedentes de leche de buena calidad que se producían en primavera, debido sobre todo a la calidad de los pastos, ¿vale? Que era una época de producción bastante masiva, igual que hoy, de cabañas de ganados, como por ejemplo el ovicápido, las cabras y las ovejas, pues se utilizaban, digamos, ese excedente lácteo se utilizaba para producir quesos, ¿no? No es de extrañar que en los textos de los agrimensores latinos, pues se comentara que esa fecha era la ideal, ¿no? Y a partir de ahí, pues había pues una serie de técnicas que prácticamente hacen que la mayor parte de los quesos romanos sean como los quesos de producción artesanal que tenemos hoy en día, ¿no? A partir de ahí, pues tenemos un panorama muy interesante, pues, y están tipificados hasta cerca de unas 50, o sea, hasta 50 quesos distintos en época romana, ¿no? Dependiendo de su sistema de producción y dependiendo también de su procedencia, ¿no? Y ya os digo, solo hemos empezado a reproducir dos tipos distintos de queso, pero poco a poco pues nos queda esa puerta abierta para intentar pues afinar en los procedimientos. Es muy interesante también el mundo de los lácteos. Llevamos poco tiempo y estamos pensando en los resultados de los análisis microbiológicos para ver avanzar. Muy bien. Creo que Federico se ha tenido que ir porque tenía una urgencia en casa y por lo que veo ha tenido que desconectarse. Una pregunta, porque una vez he coincidido contigo en Madrid y he podido disfrutar, que parece que estamos vendiendo, pero es que la verdad que está delicioso. Uno de los quesos que además en aquel momento lo estabas sacando, creo que fue hace un año más o menos, y que de hecho te comenté que tenía un parecido muy importante con el queso majorero, el queso con pimentón. Y es que si me los pones, o sea, no lo sé diferenciar. ¿Qué posibilidad hay de que esa influencia a lo mejor en los quesos haya llegado incluso a las islas, ¿no? Aunque hay muchas versiones respecto a los habitantes isleños o cómo llegaron allí y demás. Bueno, los quesos canarios son muy interesantes, ¿no? Nosotros trabajamos con cabra florida y cabra payoya, ¿no? Ese queso que probaste es un queso que tenemos fermentado con vino de rosas, ¿no? Con leche de cabra payoya, ¿no?
Los quesos majoreros se caracterizan por su acidez y están recubiertos, el característico está recubierto con pimentón y el clásico se hace con cuajo vegetal, ¿no? O sea, son muy característicos los sabores de quesos de media flor y de flor de quesos canarios que utilizan sobre todo la flor de carne. En ese sentido, pues se parecen bastante a los que tenemos nosotros, ¿no? Nosotros utilizamos en algunas ocasiones pues cuajo de carácter vegetal y el sabor que notaste, parecido al pimentón, bueno, la cabra majorera y la cabra payoya, aunque son diferentes, también se caracterizan por ese sabor, digamos, potente, de cierta acidez, gustosa, son quesos de color marfil, bastante untuosos y que en la boca te dan pues, cierta palatabilidad, ¿no? Pero ese sabor del pimentón que tú notaste en el queso majorero, pues se parece un poco al nuestro, aunque esté un poco más potente, porque lo que hacemos es generar en el queso, lo que hacemos es fermentar el queso con vino de rosa, con un vino que producimos que es absolutamente delicioso, seguramente lo habrás probado, y cogemos y el ácido málico del vino, digamos que lo tratamos en atmósfera anaeróbica, sin aire, y hacemos una fermentación que se llama fermentación maloláctica. Convertimos el ácido málico del vino, que es el ácido que hace que el vino tenga ese cuerpo, ese paraje, ese carácter, esa astringencia, en ácido láctico. Claro, ahí se produce una fermentación, en ausencia de aire, hay una multiplicación de bacterias y se produce al final un queso bastante untuoso, de sabor dulzón, pero áspero a la vez, de sabor, y que tiene unas notas a frutas del bosque que son impresionantes, que en parte pueden parecerse a ese sabor especial o dulce del pimentón, pero evidentemente este es mucho más envolvente y más untuoso. Y el resultado es absolutamente delicioso, la verdad. Y sí que es verdad que con ese mismo queso hemos hecho, como ya hemos dicho antes, ensayos de a 10 meses y tenemos un queso muy parecido, que lo tienes que conocer bastante bien, al gamoneu. Hombre, es el queso más, ese afoga el pitu, por ejemplo, y ahora están en Asturias explotando uno que yo no conocía y bueno, es dificilísimo encontrar, que es le llaman volcán, porque rompen la leche como una especie de mazo y es mucho más picante que el cabral, es más fuerte. Que de hecho era una pregunta que te tenía también, ya te estoy ahí avasallando, pero cuando comentabas lo del tema de las hojas de higuera para recubrir los quesos, aquí también se utiliza mucho en los quesos de Occidente, incluso en el cabral lo he visto en alguno, y la ceniza, la propia ceniza de algunas ramas de algunos árboles lo utilizan para darle contexto, incluso también en algunos de la zona del Bierzo, o sea que coincide mucho con la zona occidental de Galicia, Asturias y León. No sé si también sí, se utilizaba, aparece el término de lo mismo que aparece el término de pan de ceniza, aparece también el término de quesos de ceniza y demás, ¿no? Y son fermentaciones, son quesos de carácter láctico, de láctica pues bastante extrema, que utilizan también la ceniza, que también se utilizaba en época romana, ya que, ya te digo, lo que es la quesería tradicional actual, la mayor parte de las técnicas te las encuentras, insisto, no en recetarios de cocina romana, eso es algo que dejamos aparte, sino en manuales técnicos, en obras científicas de agrimensores romanos, que tienen el proceso totalmente estandarizado y que se ve evidentemente, se atisba cómo es la tecnología de las épocas. ¿Qué ocurre? Que evidentemente hemos perdido mucha información y la información que hemos perdido en los textos tenemos que recurrir al laboratorio para intentar ensamblarla y ver cómo evidentemente se finalizan ese tipo de procesos tecnológicos. Pero sí que es importante que ese tipo de obras, que las consideramos como manuales técnicos de agroalimentación. Y evidentemente después eso necesita una réplica y una contrastación. Pero sabemos perfectamente que no se hacen las cosas con un método de ensayo y error, sino que hay un análisis, hay un objetivo y hay un proceso estudiado que da lugar a distintos tipos, a distintas técnicas de producción de queso, por contarlo de una manera un poco más llana, ¿no? Pero es muy interesante todo lo que estamos descubriendo. Y siempre lo digo, en un modesto, digamos, punto
incipiente, porque nos queda mucho por investigar y por aportar a esta metodología. Prácticamente es un campo prácticamente nuevo y te da tiempo lo justo a publicar, a experimentar y evidentemente también a generar una divulgación y una comercialización, ¿no? Pero es una forma, digamos, un poco de conectar a la sociedad actual con el pasado. Es una forma, digamos, de interpretar el patrimonio histórico arqueológico y cómo era la vida en determinadas épocas, ¿no? A través de su tecnología alimentaria y de los sabores y aromas del pasado, que nos parece un campo de investigación absolutamente fascinante, ¿no? Sí, y aparte ya estamos viendo en estos tiempos, ¿no?, de crisis endémica que estamos viviendo, la importancia que ha tenido todo lo que es las empresas de gastronomía y las empresas del sector alimentario. Entonces, estamos hablando de que el turismo es una parte importantísima en nuestro país, la gastronomía va unida también al turismo, pero hay una parte muy importante gastronómica que hay que apoyar, lo que bien decías tú, ¿no? Esas inversiones en investigación que son tan necesarias, hoy en día se hacen más patentes. Dentro de unos años podemos estar en una tesitura parecida y si tenemos unas empresas fuertes gastronómicas, unas empresas que elaboren productos que puedan llegar a través de diferentes formas, ¿no?, como decías, a través de la venta online, que es importante, pero también que estén en nuestras tiendas para hacer frente a crisis que podemos vivir como la que estamos viviendo. Entonces, creo que es muy importante. Ahí, por ejemplo, está claro. Nosotros en ese sentido, yo he apostado mucho por el tema del patrimonio y por la colaboración con otras empresas, ¿no? Y me parece sumamente importante. ¿Por qué? Porque lo que se hace desde el punto de vista en arqueogastronomía, desde el punto de vista de la reconstrucción de alimentos y de la investigación, puede servir como complemento para determinadas actividades o para determinadas visitas en yacimientos arqueológicos, en espacios de carácter cultural, gestionados por instituciones de carácter público o empresas privadas, ¿no? Y siempre lo que hacemos es generar una red de colaboradores en toda la península y fuera de ella. Porque también estamos trabajando actualmente en Italia en ese sentido. Pero sí es verdad que ahora mismo es digamos, en este periodo de crisis, una de las formas de rentabilizar la economía es a través del patrimonio y de generar experiencias que puedan aunar la gastronomía, la investigación científica y la arqueología. Desde hace un tiempo, pues venimos trabajando con un concepto que se llama Arqueofutur, como ya hemos comentado, y en Cádiz, pues lo que hemos hecho es montar conjuntamente con una empresa de Cádiz, Trismilenaria, pues entre arqueogastronomía y Trismilenaria, lo que hemos hecho es desarrollar un termopolium romano, una taberna romana que se llama Balbo y Columela. Y venimos funcionando pues prácticamente desde diciembre con éxito. Después, por ejemplo, aquí en Sevilla, la Arqueogastronomía pues hace también sus Arqueofood Tour en la zona de Itálica y en el Antiquarium de Sevilla. Y en la zona de Valencia pues trabajamos con otra empresa que es la IAR del Deu, ¿no? Y poco a poco se van incorporando una serie de agentes de carácter públicos y privados, pues, y estamos tejiendo una red de actividades que ponen en valor este tipo de investigaciones y ponen en valor pues el conocimiento del pasado a través de la arqueogastronomía, ¿no? Y creemos que es algo diferenciador que puede atraer a un público de calidad y que permite a la sociedad también conocer un poco cómo eran las costumbres culinarias hace 2000 años, ¿no? Sensibilizar un poco socialmente lo que fue nuestro pasado. Exacto. Para proyectar futuro, lo que decimos siempre, ¿no? Es muy importante. Aparte es que la gastronomía tiene ese concepto que se une a todo, a recreación, a cultura de todo tipo, desde musical a literaria, porque yo estaba en alguna presentación literaria, de hecho me gusta ese concepto, y puedes unir música, gastronomía con una presentación de un buen libro en un lugar arqueológicamente atractivo y haces un producto cara a turismo, cara a la ciudadanía especial y diferente, saliéndose un poquito de lo habitual. Manuel, yo quiero darte las gracias desde el Día de la Romanidad, porque siempre estés tan cercano, que siempre nos atiendas, que estés ahí pendiente de todo, y yo animarte, porque sé que son unos momentos complicados que bueno, la gente que está en la empresa privada y que tiene que estar ahí dando el do de pecho y tirando por esto, creo que tiene que tener ese apoyo especial y te invito o te pido en parte, ¿no?, que sigas luchando por ese concepto y que no dejes de hacerlo, vamos, que sigas en tu línea, que muchas veces nos pone muchos obstáculos, pero cuantos más enemigos en la guerra, como decía Sun Tzu, ¿no?, más honor en la victoria. Pues esto es lo mismo. Totalmente. Hay que tirar.
Así que yo creo que si por ahí se fue Federico, León creo que también se está desconectado, no sé qué le habrá pasado. Pues eso, agradecerte nuevamente que estés con nosotros y que nos prestes tu tiempo y tu bagaje y tus conocimientos, que bueno, yo para mí era un concepto totalmente desconocido hasta que empecé a conocerte y la verdad que sí que apetece saber más y implicarse. Así que la implicación por nuestra parte, la que necesites. Pues muchas gracias y muchas gracias sobre todo por la labor de difusión de la romanidad que hacéis, ¿no? Porque evidentemente es muy importante y más con los tiempos que corren, ¿no? Y siempre es bueno garantizar la accesibilidad a nuestro pasado, a la divulgación histórica de calidad que tanto nos está ayudando en este confinamiento, porque se ha multiplicado la actividad, evidentemente, no sé si por 3, por 4 o por 5 en todo este periodo, y es muy, muy importante para que cuando volvamos, digamos, a recorrer esos yacimientos arqueológicos, esos lugares históricos y demás, pues no solamente estéis ahí, sino ahora apoyando este tipo de iniciativas en este momento y dando voz a todos aquellos profesionales de la cultura y del patrimonio. Así que gracias sobre todo a vosotros, la verdad. Muy bien. Eso sí, los contactos mejor sociales, sobre todo contigo, si traes queso y traes ese vino de Violeta y el Imperium que me encanta, también, que fue lo primero que conocí. El vino es blanco, el Imperium, exquisito. El Palladio, sí. Palladio, está con el videojuego. Sí. Es que como estos días ando con los videojuegos más que el blanco, sí. Eso Pues sí, ahora verás los nuevos que han salido. Ya prácticamente la semana esta que viene los tenemos y evidentemente lo que hemos hecho es mejorar la formulación y también nos apetecía mucho cambiar el formato, la verdad. De hecho, prácticamente lo que hemos hecho es unos iconos de los tratados que consultamos, que es columela y columnita de los vinos, y en una larva convivial en el uso. Pero bueno, espero que tenga también aceptación, no solamente en fondo, sino en imagen la nueva añada de Baética de este año, que eso seguro. es muy interesante. Seguro que hay éxito, seguro. Pues nada, yo creo que vamos a ir cerrando y nada, muchas gracias de nuevo